¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las personas acepta límites que nunca deberían existir? ¿Y si te dijera que todo eso que te enseñaron sobre lo imposible es una mentira que nos hicieron creer? Hoy conocerás la historia de Josué, un hombre que atravesó ríos imposibles y derribó muros gigantes, no con fuerza, sino con fe. Piensa por un momento, ¿cuál Jericó necesitas derribar en tu vida? Comenta aquí abajo cuál desafío crees imposible y descubre cómo la fe y la estrategia pueden cambiarlo todo. Prepárate para aprender el secreto que pocos se atreven a enseñar. El desierto parecía suspendido en el tiempo. El polvo aún flotaba sobre las dunas, donde el cuerpo de Moisés había sido sepultado por el mismo Dios. Josué, ahora solo, miraba el horizonte como quien contempla el abismo entre el pasado y el futuro. Era el momento en que el eco del silencio se volvía más ensordecedor que el murmullo de la multitud. Y fue allí, en ese vacío, que nació una nueva voz. La voz de un líder forjado en el desierto. Cada grano de arena parecía susurrar que algo extraordinario estaba por suceder. Imagínate el peso de esa responsabilidad. Liderar a un pueblo cansado, inquieto y temeroso, sin el hombre que durante décadas había sido el símbolo de la fe. Josué no recibió aplausos, solo la carga de la sucesión. Pero así actúa el destino. Cuando un gigante cae, Dios despierta guerreros. Y fue en ese instante cuando la frase se convirtió en verdad viva. Cuando el líder se va, nace el guerrero. El desafío parecía imposible, pero la determinación de Josué comenzaba a iluminar el camino. Josué no fue elegido por su fuerza, sino por la disposición de su corazón. El verdadero conquistador no es quien vence ejércitos, sino quien se vence a sí mismo. ¿Cuántas veces en la vida también nos encontramos frente a lo imposible? Es en esos momentos cuando muchos se rinden y pocos creen que lo invisible puede convertirse en camino. Y es precisamente aquí donde comienza la historia del discípulo silencioso, el hombre que aprendió a servir antes de mandar. Su historia nos recuerda que cada gran líder nace primero en silencio. Josué nació en la tribu de Efraín, en medio de un pueblo esclavizado que apenas recordaba el sabor de la libertad. Mientras muchos miraban Egipto con nostalgia, él aprendió a levantar la mirada hacia el cielo con esperanza. Fue aún joven cuando Moisés lo eligió como servidor, y allí comenzó un camino que no brillaba ante los ojos de nadie, pero que forjaba carácter en el silencio. Servir a un gran hombre a menudo es el primer paso para convertirse también en uno. Cada tarea sencilla era un entrenamiento secreto para el destino que lo esperaba. Mientras otros buscaban reconocimiento, Josué aprendía observando. Veía a Moisés subir al monte y entendía que antes de liderar ejércitos, había que aprender a escuchar la voz de Dios. El secreto del liderazgo no está en hablar fuerte, sino en callar con sabiduría. ¿Cuántas personas hoy desean ser escuchadas, pero pocas están dispuestas a escuchar? Josué comprendió desde temprano que el verdadero poder nace de la obediencia. Y así, la humildad se convirtió en su primera arma para enfrentar desafíos mayores. Fue en las tareas simples donde se moldeó: organizar el campamento, cuidar del pueblo, seguir instrucciones. Cada acto de servicio era un entrenamiento invisible para la gran misión. De la misma manera, quizás hoy estés en un lugar pequeño, aprendiendo lo que nadie ve. Pero recuerda, todo discípulo silencioso está siendo preparado para el día en que deberá ser la voz de la fe. Y ese día llegaría para Josué, cuando sería enviado a espiar la tierra prometida y marcar el rumbo de toda una nación. Josué fue elegido entre 12 hombres para una misión que parecía estratégica, pero que en realidad era espiritual.
espiar la tierra que Dios había prometido. Mientras los demás veían gigantes, él veía oportunidades. Es curioso cómo dos personas pueden mirar la misma situación y percibir cosas completamente diferentes. El miedo ve barreras, la fe, escalones. Josué aprendió a ver escalones donde todos veían muros. Su valentía comenzaba a diferenciarlo como un líder que confiaría más en lo invisible que en lo evidente. Al regresar, 10 espías trajeron palabras de desánimo, describiendo ciudades fortificadas y enemigos invencibles. Josué y Caleb, en cambio, hablaron con la voz de la confianza. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos hará entrar en esa tierra. Es fácil creer cuando todo parece posible. Difícil es mantener la fe cuando el mundo entero duda de ti. Y fue en ese contraste donde Josué se destacó, no por su fuerza, sino por su visión. Su fidelidad se convirtió en un ejemplo que inspiraría a todo un pueblo a mantenerse firme. Hay momentos en que la fe debe gritar más fuerte que el miedo colectivo. Quizás tú también has estado en un entorno donde todos decían, es imposible, y algo dentro de ti insistía en creer. Ese es el espíritu de Josué, creer incluso siendo minoría. Su valentía aquel día no solo salvó el futuro de Israel, sino que lo preparó para el mayor llamado de su vida, liderar al pueblo después de la muerte de Moisés. Y así, la fe comenzó a definir su destino mucho antes de que la espada entrara en juego. El día en que Moisés murió fue el día en que el pueblo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El duelo se extendía como una niebla espesa sobre el campamento. Todos lloraban, pero ningún llanto era más silencioso que el de Josué. No perdió solo a un líder, sino al maestro que le enseñó a escuchar la voz de lo invisible. Y es precisamente en los momentos en que todo parece desmoronarse que Dios susurra lo imposible. Cada lágrima contenía el eco de un nuevo propósito que comenzaba a formarse. Mientras el desespero dominaba a Israel, una voz rompió el silencio. Sé fuerte y valiente, como fui con Moisés, así seré contigo. Fue el llamado que cambió el destino de un hombre y de toda una nación. Josué entendió que liderar no era un honor, sino un peso sagrado. Ahora debía guiar a millones hacia lo desconocido, y quien ha liderado en tiempos de caos sabe que la valentía no es ausencia de miedo, sino obedecer pese al temor. La transición de líder a guerrero espiritual se completaba en ese instante. Dios no esperó a que Josué estuviera listo, simplemente lo llamó. Así también es la vida. El llamado llega antes de que nos sintamos preparados. A veces somos impulsados hacia nuestro propósito por la fuerza de la pérdida. Josué fue y al mismo tiempo se inició un nuevo ciclo. El sol volvería a brillar y las aguas del Jordán esperaban para demostrar que la presencia divina seguía marchando con el pueblo. Todo estaba preparado para que la fe de un hombre reavivara la esperanza de una nación. El pueblo llegó a la orilla del Jordán y vio la corriente rugiendo como un desafío imposible. Era como si la naturaleza misma dijera, no pasarán. Pero Josué no retrocedió. Ordenó a los sacerdotes llevar el arca de la alianza hasta las aguas y dar el primer paso. Lo imposible no se rompe con fuerza, sino con fe. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río, las aguas se levantaron, abriendo un camino hacia un nuevo comienzo. Cada paso firme era un acto de confianza que enseñaba al pueblo a depender de lo divino. Imagina la escena: el sonido del viento, el murmullo de las aguas alejándose y la gente cruzando en tierra seca. Un eco lejano del milagro del Mar Rojo. Esas aguas quietas eran prueba de que Dios no había cambiado, solo esperaba un nuevo líder para continuar su obra. Josué no necesitaba repetir a Moisés, debía ser fiel a su propia misión. Y este es un aprendizaje clave. Dios no repite historias, escribe capítulos únicos.
Cada travesía nos enseña que la fe activa puede abrir caminos que parecían cerrados. Mientras el último hombre cruzaba el Jordán, la fe colectiva resurgía. El pueblo que antes temía ahora veía lo imposible materializarse ante sus ojos. Así es la vida. Cuando alguien se atreve a creer, el milagro se extiende. Josué demostró que liderar no es solo conducir, sino inspirar. Y aquella travesía marcó el inicio de una guerra espiritual que comenzaría no con espadas, sino con el sonido de la fe. Era solo el comienzo de victorias que transformarían generaciones. Jericó se levantaba ante Josué como una fortaleza imposible. Muros enormes, soldados vigilando y un pueblo atrapado en el miedo. La estrategia que Dios reveló parecía absurda. Marchar en silencio durante 6 días y, en el séptimo, gritar. Ningún general haría eso, pero Josué no estaba guiado por la lógica humana. Comprendió que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con obediencia. Cada paso silencioso fortalecía la confianza colectiva y preparaba la victoria inevitable. Con cada vuelta alrededor de los muros, el sonido del silencio se volvía más poderoso que el estruendo de las armas. El pueblo marchaba firme y los enemigos se burlaban. Pero la fe es justamente eso, continuar cuando nadie entiende lo que haces. En el séptimo día, las trompetas sonaron. El grito resonó y los muros que parecían eternos cayeron como arena ante el viento. Fue el sonido de la fe, abriendo caminos donde el miedo había levantado muros. La victoria enseñó que la obediencia puede derribar cualquier obstáculo, visible o invisible. Jericó no cayó solo por el sonido, sino por la unidad. Cuando un pueblo cree junto, lo imposible se vuelve posible. ¿Cuántos Jericós se alzan hoy frente a nosotros? Miedos, hábitos, límites disfrazados de lógica. Josué mostró que la fe es un arma invisible, pero imparable. Tras esa victoria, el guerrero que nació servidor comenzaría a conquistar territorios uno a uno, hasta que incluso el tiempo se inclinara ante su fe. Era la confirmación de que la obediencia y la fe juntas son la estrategia más poderosa. Las guerras de Josué no se ganaron solo con espadas, sino con discernimiento. Aprendió que estrategia y fe caminan de la mano. En Jai, los errores trajeron derrota. En Gabaón, la astucia aseguró la victoria. Josué analizaba, esperaba, oraba y luego atacaba. El verdadero guerrero no lucha todo el tiempo, sino que sabe cuándo actuar. Cada batalla enseñaba al pueblo que la fe y la inteligencia no son opuestas, sino complementarias. Hubo un día que quedó grabado en la historia. Durante la batalla contra 5 reyes, el sol comenzaba a ponerse y Josué hizo algo impensable. Oró para que el tiempo se detuviera, y el tiempo obedeció. El sol permaneció en el cielo hasta que Israel venció completamente. Fue como si el universo suspendiera las leyes de la naturaleza para honrar la fe de un hombre. Un recordatorio eterno de que la confianza absoluta en Dios puede desafiar incluso las leyes del tiempo. Estas victorias no fueron solo militares, sino también espirituales. Josué demostraba que cada conquista era una colaboración entre esfuerzo humano e intervención divina. Su fe no lo hacía pasivo, sino invencible. A medida que los reinos caían ante él, su enfoque cambiaba. El conquistador debía convertirse en un líder de paz, capaz de enseñar, dividir y consolidar un legado que transformaría generaciones. La estrategia de Josué era tanto del corazón como de la mente, y eso lo hacía único. Después de las guerras, llegó el tiempo de sembrar paz. Josué comprendió que conquistar era solo la mitad de la misión. La otra mitad consistía en enseñar al pueblo a vivir en lo que había ganado. Dividió las tierras entre las tribus, restauró el orden y recordó que la victoria sin propósito es solo vanidad.
Es fácil luchar contra enemigos, pero difícil permanecer fiel cuando todo parece tranquilo. Cada decisión enseñaba que la fe debía guiar la administración del éxito. Con el mismo vigor con que enfrentó a reyes, guió al pueblo a renovar el pacto con Dios. Reunió a las tribus y pronunció un discurso que resuena hasta hoy. Escoged hoy a quién serviréis. Yo y mi casa serviremos al Señor. No era solo una frase inspiradora, sino una declaración de vida. Josué quería dejar claro que la fe no se hereda, se elige. Cada palabra era un recordatorio de que el compromiso espiritual es una elección diaria que transforma generaciones. Al final de su vida, Josué podía mirar atrás sin arrepentimientos. Recibió un pueblo errante y entregó una nación firme. Su historia nos enseña que el verdadero legado no está en la tierra conquistada, sino en los corazones y mentes transformados. Pero había algo aún más profundo en su viaje, un misterio espiritual escondido en su nombre, que señalaba hacia el futuro y revelaba el plan divino en su forma más perfecta. Cada acto y decisión mostraba que el liderazgo con propósito deja huella eterna. Pocos notan que el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, el mismo que Yeshua, que en griego se traduce como Jesús. Esto no es coincidencia, es profecía. Así como Josué guió al pueblo a la tierra prometida, el Mesías guiaría a la humanidad a la promesa eterna. Cada batalla, cada travesía y cada milagro fueron sombras de lo que vendría. La salvación que no se conquista con espadas, sino con fe y entrega total. Su vida es un mapa espiritual que conecta lo terrenal con lo divino. Josué representa el tipo de líder que Dios siempre quiso levantar, alguien que guía por presencia y no por apariencia. Es el símbolo del Cristo victorioso que derriba muros y libera territorios espirituales. Su historia no es solo un relato antiguo, sino un reflejo del alma humana. Todos tenemos un Egipto que dejar, un desierto que atravesar y una promesa que conquistar. El camino sigue siendo el mismo: fe activa y obediencia constante. El mensaje oculto es claro. Josué no apunta a sí mismo, sino al plan divino que atraviesa generaciones. Es el preludio del rey que vendría a cumplir todo lo que el desierto comenzó. La vida de Josué nos recuerda que Dios nunca improvisa. Él escribe destinos con precisión. Cuando comprendemos este propósito, entendemos que cada conquista espiritual es solo un ensayo de la victoria final, donde incluso el tiempo se inclina ante la fe. Cada acción de Josué anticipa la victoria definitiva de la promesa divina. Del siervo silencioso al conquistador de naciones, Josué nos demuestra que el liderazgo nace de la fe, no de la fuerza. Cada desafío, cada muro derribado y cada tierra conquistada fue posible porque creyó que Dios nunca falla. La verdadera victoria no está en el territorio ocupado, sino en el corazón transformado por el propósito. Es un recordatorio para todos. La fe activa cambia realidades que parecen imposibles. Cada acción basada en la fe deja un legado que trasciende generaciones. Cuando el sol se detuvo sobre Gabaón, no fue la espada la que venció, sino la confianza inquebrantable de un hombre alineado con lo divino. ¿Cuántas veces esperamos señales grandiosas, olvidando que nuestra fe puede detener el tiempo mismo? Josué nos enseña que creer, incluso cuando todo indica fracaso, es el mayor acto de valentía. Esa valentía construye legados duraderos dentro y fuera de las batallas. La lección es clara: la fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que actuamos con convicción. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Josué, somos invitados a mirar nuestras propias tierras prometidas. ¿Qué muros necesitamos derribar? ¿Qué Jordán debemos atravesar? La fe no es magia, sino acción guiada por propósito. Al igual que Josué, cada uno puede convertirse en líder de su propia vida
y guiar a otros a la victoria. El llamado está hecho: creer, actuar y transformar la propia historia mientras se deja un legado imborrable.